Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel está con todos ustedes. Hermanos, hermanas, allá en las naciones, si usted no está suscrito, suscríbase al canal, denle clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y después compártalo para que sea usted de bendición a otras personas, a muchas. Bien, vamos a con otra poderosa semilla de la palabra del Eterno. Puede usted ponerle como título a esta enseñanza: vida antigua y vida nueva. Vida antigua y vida nueva. ¿Ok? Miren, hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en la... Vamos a hacer una pequeña introducción. En nuestra vida tenemos un pasado. ¿Sí? Todo el ser humano, todo el que nace de mujer, como dice la palabra, la Torah. Entonces, todos tenemos un pasado, una vida antigua. Hay algunos que tienen una vida antigua, muy prácticamente muy desordenada. Otros prácticamente tienen una vida antigua que nacieron en el Evangelio, en la palabra del Señor desde pequeños. Y esos desde niños han sido guiados en el camino del Eterno. Pero lamentablemente la gran mayoría, la vida antigua que hemos tenido o que llevamos es una vida que fue cooptada, es decir, que fue atrapada por las circunstancias que le rodeaban, por el medio ambiente en el que se desenvolvió, que no era totalmente creyente en el Eterno, que no era un medio que nosotros pudiéramos andar caminando, ni conocíamos al Eterno siquiera, ni sabíamos si existía o no. Nos decían que Dios y que había un Dios, pero no nos explicaban nada. Entonces prácticamente nosotros sí creíamos que había un Dios, pero realmente no sabíamos qué quería de nosotros ese Dios. Entonces esa vida antigua, disipada, esa vida antigua de caos, esa vida antigua de desobediencia, de rebeldía, una vida antigua desenfrenada, desembocada, la mayoría de la gente. ¿A qué me refiero con esto? Pues apartados del Eterno, separados de Yahweh, no seguir el camino de Él. Entonces, la gran mayoría, el 98, 90 más del 95% prácticamente no conoce al Señor desde que nacen. ¿Ya? Hay una mínima parte de gente que son creyentes y nacen en el Evangelio, conociendo al Señor, ¿verdad? Y son guiados y dirigidos en el camino del Eterno. Pero miren, aquí el asunto no es si nacimos o no nacimos como creyentes. Aquí el asunto es dejar la vida vieja, dejar la vida antigua, dejar la vida pasada. Hay una vida antigua y debe haber una vida nueva, una vida renovada, una vida transformada, una vida cambiada. Eso es lo que nosotros vinimos a adquirir y a llegar cuando nosotros conocimos al Eterno, a Yeshua. Le entregamos nuestra vida, le abrimos nuestro corazón y en ese momento prácticamente no es que yo recibí al Señor y ya cambié toda la vida antigua y ya soy una nueva criatura y ya me comporto perfectamente bien. No es así. ¿Sí? Quedan rezagos de esa vida antigua que al paso del tiempo, después de conocer a Yeshua, nosotros vamos a ir quitando de nuestra vida. Es decir, quedaron en nuestra vida caparazones todavía que hay que ir rompiendo y quitando. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe al Señor en su corazón, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero eso no quiere decir que cuando dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, no quiere decir que cuando recibes al Señor ya eres un super santo, ya eres un super creyente, que no pecas y que no fallas. No es así. ¿Sí? Entonces, empieza el proceso de la vida antigua hacia la vida nueva. Una cosa es que hayamos aceptado a Yeshua y que en nuestro corazón se haya efectuado una conciencia de que somos salvos y que tenemos
alguien que dio su vida por nosotros, ajá, y empezamos a conocer al Creador. Pero en en ese espacio de ir conociendo más del Creador e irnos transformando, en ese hay un lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo vamos a cometer errores, equivocaciones, pecados, resbalones, caídas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra carne estaba acostumbrada a la vida antigua. ¿Sí? Y tenemos un mecanismo mental antiguo, teníamos un mecanismo mental antiguo, ajá, ese mecanismo hace procesos y esos procesos mentales, psicológicos y psíquicos están archivados en la memoria y en el subconsciente. Y entonces, para nosotros poder llegar a manifestar realmente una vida nueva, va a haber una guerra. Es decir, una guerra con la carne. Aparte con el enemigo, el diablo, que está mandando sus mensajes a la mente de la persona, recordándole su vida pasada y que era muy agradable la vida pasada que vivía. ¿Sí? Entonces es una lucha, es una guerra, pero la victoria ya la tenemos. La guerra ya está ganada, Yeshua dio su vida. Pero lo que realizó Yeshua en el madero tiene que manifestarse en nuestra vida, y en ese proceso hay un tiempo. Algunos es más rápido, algunos son un poco más lentos, en otros son más rápidos todavía, dependiendo de la situación, porque mire, gente diferente, situaciones diferentes, problemas diferentes, ataduras diferentes. Ajá. No es que todos estamos cortados por la misma tijera. Cada cabeza es un mundo. Cada alma es diferente. Y cada uno tiene su proceso en su vida dependiendo de la voluntad, del libre albedrío, de la decisión que tenga cada persona de decidir cambiar contra viento y marea, contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra las personas que te susurran, contra las tentaciones, contra las pruebas. Es una guerra, pero yo quiero decirle a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, allá en las naciones y aquí, que es una guerra ya ganada. No estamos peleando por la victoria. Y ahí es donde falla mucha gente. Por eso dicen, es que no puedo ganar. Es que no estamos peleando por la victoria. La victoria ya se dio. La victoria ya la ganó Yeshua. Estamos peleando desde la victoria. ¿Me está entendiendo? Desde la victoria. Ya tenemos ganada la batalla, la guerra. Ya está ganada. Porque Yeshua la ganó. Yeshua exhibió al diablo, Yeshua exhibió al mundo, Yeshua exhibió a la carne, Yeshua venció sobre todo. Y eso lo tenemos que apropiarnos de ello y meterlo en nuestra vida y vivirlo. Vamos a tener situaciones, como le digo, gente diferente somos, problemas, circunstancias, situaciones diferentes, obviamente. Pero la regla es una. La regla es: mantente firme en Yeshua y Él te da la libertad. Conoces la verdad y la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? De todas esas situaciones, de todas esas cadenas, de todas esas ataduras, de toda esa vida antigua que ya realmente solamente se está viviendo mecánicamente porque hay esos impulsos que quedaron por esos procesos mentales, por ese mecanismo mental que habíamos adaptado a nuestra vida. Pero al paso del tiempo, al ir conociendo la palabra, esos mecanismos mentales que teníamos de maldad, que teníamos de correr hacia lo que no le agrada al Eterno, esas equivocaciones, esos pecados, esas fallas, van cambiando, se van quedando atrás. Las cosas viejas pasaron, eso es lo que dice Pablo, y todas son hechas nuevas. Es un proceso, van cambiando, vamos transformándonos a la imagen de Yeshua, pero es un proceso. Ahora, cuando yo digo que es un proceso, no quiere decir que yo le estoy diciendo, bueno, usted siga pecando como quiera, eso siempre pasa. No, tenemos que poner nuestro esfuerzo,
Porque Yahweh mira, escudriña el corazón y las intenciones de nuestro corazón no le son ocultas. Entonces, si nosotros nos tiramos en la hamaca y no trabajamos en nuestra vida espiritual para ser libres de ello, entonces nada más lo recibimos teóricamente esa libertad, pero prácticamente no la vamos a vivir. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es creer y otra cosa es vivirlo. Es decir, yo creo que soy fiel y verdadero, que soy fiel y que hablo la verdad. Eso lo puede decir cualquiera, pero una cosa es creerlo, decirlo, y otra cosa es vivirlo, hacerlo práctico. O sea, soy fiel, soy leal y soy verdadero. O sea, mostrarlo en la vida. Y de la teoría a la práctica, ahí es donde está el asunto. ¿Por qué? Porque todos podemos decir y hablar, pensar, hablar, pero una cosa es hablar. Hasta en el mundo se dice la palabra. Hechos, no palabras. Entonces tiene que ser hechos, no palabras. Pablo, cuando iba a predicarle al pueblo les decía que él iba con el poder del oído, no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Yahweh. Y muchos se imaginan nada más del poder de milagros y maravillas. No, el poder de Yahweh también es el poder para vencer el pecado y la maldad. Es el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Ese es el poder. Entonces, porque la gente siempre se maravilla y le gusta mucho el poder, la unción, los milagros, echar fuera demonios y hacer esto y hacer lo otro. Entonces, a eso le llaman poder. Ese no es un poder muy grande, la verdad. Porque para Yahweh no es nada difícil ni imposible eso. Para Yahweh es difícil cambiar y transformar un corazón. Para Yahweh es difícil que la persona no nada más diga que quiere seguir al Señor, sino que lo haga. Entonces ahí está en el proceso, pero si Yahweh ve que la gente es entregada y quiere verdaderamente transformarse y quiere verdaderamente una vida nueva, cambiar de la vida antigua a la vida nueva, entonces Yahweh le echa la mano, le ayuda a la persona, la fortalece, le da la salida. En toda situación, en tentaciones, en pruebas, en todo eso le da la salida al Señor. Esa es la vida práctica aquí en la tierra y la vida de la que se olvidan las personas. Claro que pues hay milagros, maravillas, prodigios, claro que se echan fuera demonios, todo eso gracias a Yahweh, pues nosotros oramos y se realizan esos milagros, pero nosotros nada más somos conductos, unos medios que utiliza Yahweh. Sí, nosotros no somos los que tenemos el poder de hacer esos milagros, sino que nada más a través de nosotros somos conductos para que fluyan esos milagros. Pero el verdadero poder en la vida de todo creyente debe de ser el poder del Ruach HaKodesh, para que le des, que tú mismo te unas en uno con el Espíritu de Santidad, en un mismo acuerdo, para que el poder del Espíritu transforme la vida espiritual de ti, de tu interior. Un cambio de la vida antigua a la vida nueva, de andar en las tinieblas a la luz, de resistir, ¿sí? De resistir el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión. Y no podemos resistir si no tenemos al Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Nadie puede resistir la tentación, el pecado, las pruebas, lo que venga. Nadie puede si no tiene el Espíritu de Santidad. Por eso debemos de ser humildes y delante de Yahweh decirle que somos pobres. ¿Sí? Porque mucha gente dice, no, es que yo me declaro que soy rico. Sí, está bien, pero el sentido no es ese de que tú te declares que eres rico y que eres poderoso. No, tú te tienes que declarar, todos somos pobres.
¿Sí? El que se declara que es pobre delante de Yahweh, Yahweh lo oye y lo escucha. ¿Por qué? Porque pobre no quiere decir mendigo de dinero, de economía. Pobre quiere decir que yo tengo la necesidad de su presencia en mi vida. Y que cada vez quiero más y más y más, entonces soy pobre porque nunca termino. ¿Sí me explico? Entonces, si le decimos al Señor que somos pobres espiritualmente, entonces Él capta lo que le queremos decir, que lo necesitamos, que estamos carentes de Él y que queremos más de Él, que lo necesitamos en toda situación y circunstancia. Y entonces Yahweh va a dar el espíritu de santidad y la fortaleza y el poder verdadero y real para vencer las circunstancias de la vida antigua que viene detrás de ti, quiere volver a tu vida, quiere volver a manifestarse en ti. El diablo sabe, porque en la vida antigua pasada mala, el diablo era el que estaba en ese asunto, entonces él dice, yo quiero que vuelva a esa vida antigua. ¿Ah? Pero nosotros tenemos una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Esa vieja persona, ese viejo hombre, esa vieja mujer ya no existen. Porque todo lo viejo tiene que morir. Y lo que renace es una nueva vida, una nueva criatura, una nueva creación y creación en el Señor. Entonces, así como una nueva criatura, nos alimentamos de la palabra, vamos fortaleciéndonos, vamos dejando atrás la vida vieja, la vida acabada, la vida marchita de pecado, de maldad, de iniquidad, y estamos floreciendo en una vida nueva, de felicidad en el Señor, de alegría, de gozo, de paz, de vivir para Él. ¿Sí? Esto suena muy bonito y fácil, pero no es tan fácil. Uno tiene que poner su parte y resistir, porque va a haber tentaciones, va a haber trampas del enemigo, va a haber muchas situaciones en la vida. Tenemos que estar conscientes de eso y tener el discernimiento para saber que el enemigo es el que quiere poner todas esas trampas, todos esos lazos, para que caiga uno y quede atado ahí. No debemos de voltear atrás, no debemos de voltear al mundo, a la carne, al diablo. Eso ya pasó. Nosotros somos nuevas criaturas. Esa vida antigua ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, con este entendimiento, vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de esta vida vieja, antigua y de esta vida nueva. Si nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, ahí vamos a estar viendo lo que nos habla el apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Colosenses, capítulo 3. Y vamos a ver del versículo 5 en adelante varios versículos. Mire lo que dice la palabra. Haced morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Okay? Vamos a ver estos dos versículos. Vamos a estudiarlos. Dice, hagan morir, haced morir pues lo terrenal en ustedes. Fíjese, lo terrenal. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver lo terrenal con lo celestial. Pero la gente, a veces deseamos más lo terrenal que lo celestial. Ponemos más nuestras cosas, nuestra vista en las cosas de aquí de la tierra. Entonces dice, miren lo que es lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Cosas por las cuales, o sea, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si desobedecemos y empezamos a practicar estas cosas que no le agradan al Padre. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. A veces, cuando nacemos como nuevas criaturas, no conocemos en realidad
pues apenas empezamos en el Evangelio, en la palabra, y no conocemos bien toda la Escritura, obviamente por obvias razones, pero cometemos cosas sin querer. Esas cosas que cometemos nosotros sin querer, esas cosas que cometemos nosotros sin querer, hermanos, hermanas, no tienen peso delante del Eterno cuando somos nuevas criaturas y no conocemos, porque el mismo Yahweh dice que Él pasa por alto la ignorancia de aquellos tiempos. Entonces, cometemos alguna desobediencia y viene, por decir, un hermano más maduro y nos dice, ¿sabes qué, hermano o hermana? Eso no está bien, lo que estás haciendo, a Yahweh no le agrada. Entonces, cuando tú no lo conocías y dices, ¿no le gusta? ¿Esto no está bien? No. Ya lo conoció. Si la persona dice, bueno, pues ya no lo voy a hacer, es muy agradable delante de Yahweh. Pero si la persona ya conociendo quiere proseguir en ese mal camino, pues entonces ya Yahweh ya no lo considera ignorante, ya no va a pasar por alto lo que él va a hacer conscientemente, porque dice, yo paso por alto la ignorancia de aquellos tiempos. Entonces ya no es ignorancia. Entonces, hay que hacer morir lo terrenal. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando los deseos carnales, terrenales, mundanales se levanten en el interior, tienes que sacar la espada del Espíritu. No hay otra manera de matarlo, es con la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra del Eterno. Tienes que hacer morir esa víbora, ese animal, ese monstruo que se quiere levantar para cometer deseos malos. Y no lo puedes lograr si no es a través de la palabra, no lo vas a lograr si no es a través de la oración, no lo puedes lograr, vas a ser vencido si no te sometes a la palabra y a la oración. Porque esa es la fortaleza de nuestra vida, dijo el Eterno. Entonces nosotros ahí nos vamos a fortalecer y vamos a ir matando lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? La vida antigua de la que estamos hablando. Sí, porque nos gustaba la fornicación, nos gustaba la impureza, nos gustaban los deseos desordenados, las pasiones malas, nos gustaba la avaricia, nos gustaba la idolatría, nos gustaban esas cosas. Pero ahora que conocimos al Señor somos nuevas criaturas, esas cosas viejas ya no, ya pasaron, todas son hechas nuevas. Y si la persona acaba de recibir a Yeshua y no empieza a leer la palabra, pues nunca va a saber qué son las cosas que debe dejar atrás. Tiene que saber cuáles son las cosas malas, las cosas viejas que ya pasaron. Tiene que saber cuáles son las cosas antiguas. ¿Sí? Entonces, solamente a través de leer la Torah, cada que lea un mandamiento en la Torah, en la palabra, en la Biblia, y lee el mandamiento y dice ahí, no hagas esto, pues ya es decisión de la persona si hacerlo, seguir en ese estado de quebrantando ese mandamiento o obedecerlo, cambiar, dejar atrás esa vida vieja y cambiar a la vida nueva. ¿Sí? Es que esa es la situación en todas las personas. Lo que pasa es que no han dejado la vida vieja, no han dejado la vida antigua. Pueden estar en una congregación, pueden estar en cualquier lugar, reuniéndose y congregándose a oír la palabra, pero si no dejan la vida antigua, si no obedecen, no pasa nada en sus vidas, no hay crecimiento espiritual. Entonces ese es todo el asunto, porque si nosotros verdaderamente cambiamos de la vida antigua a la vida nueva, somos transformados y nuevas criaturas, nuevos. Ya no tiene poder el diablo sobre nuestras vidas si leemos la Torah, si oramos. Vamos a querer solamente seguir la guianza del Espíritu de Santidad. Por eso la palabra nos aclara. Los que son hijos de Elohim son guiados por el Espíritu. Los que no son hijos de Elohim no son guiados por el Espíritu. Y obviamente el Espíritu de Santidad nos va a guiar solamente a la palabra del Eterno, a obedecer los mandamientos del Eterno. Entonces ahí va a aprender la persona a discernir por qué, si yo quiero hacer lo bueno, decía Pablo, mi deseo es hacer lo bueno, pero hago lo malo. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Pues es que está todavía esa naturaleza vieja, antigua en tu vida. ¿Sí? ¿Y cómo se mata? ¿Cómo la hacemos morir? Lo terrenal.
lo animal, lo diabólico, ¿cómo lo hacemos morir en nuestra vida? Pues solamente con la lectura de la palabra, con oración, con obediencia, entrega al Eterno, y eso quebranta y rompe. El ayuno también, ayuno pues ahí, ¿verdad? Como le ponga el Eterno. Entonces, eso rompe todas las ataduras de esa vieja vida, de la vida antigua. Porque muchas veces estamos en una vida nueva en el Mesías, se supone, pero quedaron cordones, ligaduras, ataduras a la vida vieja, a la vida antigua, ¿verdad? Y entonces el Señor nos dice, no hagan esto, pero como yo todavía anhelo esa vida antigua, mi anhelo no es verdaderamente seguir al Señor, sino que todavía quiero esa vida antigua. Quedan esos cordones, esas ligaduras, esos vínculos que están atando a esa vida antigua. No debe de pasar eso, debemos de romper con esas ligaduras, con esas uniones, con ese vínculo de esa vida antigua. Fue lo que le pasó a la esposa de Lot. La esposa de Lot se había acostumbrado ya tanto a la vida en Sodoma y en Gomorra, que era de esplendidez, que sí había dinero, había riquezas, había todo eso, pero había mucha impureza, como vemos aquí, mucha fornicación, que significa, aquí fornicación, lo que leímos significa toda clase de inmoralidad sexual, había mucha maldad, perversidad, había robo, hurto, había de todo lo malo, y allí estaban metidos Lot, su esposa y sus hijas. El Señor los sacó de ahí, y dijo el Señor, no volteen ya para atrás. A través de los ángeles les mandó decir, no volteen para atrás ya. O sea, ya eso ya pasó, esa es una vida vieja, una vida antigua, eso ya no te sirve para nada. Eso no le agrada al Señor, por eso destruyó, no estás viendo que destruyó a Sodoma y a Gomorra. La condición que les dio el Señor es de que van a salir de esa vida vieja y ya no van a volver atrás ni van a voltear para atrás. Es lo mismo que decía Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Aquel que pone su mano en el arado y voltea para atrás no es digno de mí. O sea, o eres frío o eres caliente. Siempre habla así la palabra, ¿verdad? El Señor no habla en término medio. No le gusta el término medio. Le gusta o uno, o decídete por mí o decídete por el otro lado. ¿Verdad? Él decía, porque al tibio lo vomito de mi boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues, si ya decidimos seguir al Señor, sabemos que va a haber luchas, sabemos que va a haber pruebas, sabemos, porque no estamos ignorantes. Es lo malo que a veces se predica, mira, si tú recibes al Señor, todo te va a ir bien, te vas a hacer rico, vas a ser millonario, mira, vas a estar siempre bien sano, mira, todo te va a salir bien, nada te va a salir torcido. Y entonces, si se les predica así, pues la gente cuando ve las verdaderas circunstancias que dijo Yeshua, porque Yeshua ni Yahweh prometieron eso, fíjate cómo nos prometieron esa vida. O sea, me refiero a que no la prometieron inmediatamente. Iban a tener esa vida los hijos del Eterno cuando anden obedeciendo, pero no la prometieron inmediatamente. Porque, fíjese, en el Tanaj, o como se le conoce en el Antiguo Testamento, dice Yahweh, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Entonces, cuando se le predica a alguien de la palabra y se le dice que reciba al Señor, se le tiene que decir, mira, lo que vas a recibir es la salvación de tu alma ahorita, si lo crees verdaderamente. En tu caminar, ¿verdad? Vas a tener oposición, vas a tener situaciones que van a venir a tu vida, pero el Señor siempre va a estar contigo y te va a sacar adelante. Eso es lo que Él prometió, ¿verdad? Entonces, por eso Yahweh en el Antiguo Testamento dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Y luego en el Nuevo Testamento, como se le conoce, en el Brit Hadashah, el pacto renovado, Yeshua dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces nunca nos prometió
un jardín de rosas aquí en la tierra, al principio. Ya después sí, le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a dar vida y vida en abundancia. Pero por eso empecé diciendo que hay un proceso. ¿Por qué? Porque a veces venimos arrastrando esa vida antigua que se está manifestando aquí. Pero Yahweh sabe y es misericordioso y nos protege cuando no conocemos la Torah. Pecamos, resbalamos, nos equivocamos, pero Él nos está guardando. ¿Por qué? Porque estamos en ignorancia. Pero cuando ya no somos ignorantes, cuando ya lo hacemos por nuestra propia voluntad y deseos, entonces ya no es ignorancia. Yahweh ya no puede defender. Tiene que quitar su cobertura y permitir que el enemigo venga y haga cosas malas, daño. El heridor entra. ¿Se acuerdan? Entonces, pero mientras nos mantengamos en el Señor, tenemos equivocaciones, errores, fallas, pecados, pero nos arrepentimos inmediatamente. ¿Sí? Nos humillamos, le rogamos, le suplicamos, le clamamos. Dice la palabra que Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. ¿Sí? Eso dice la palabra. Y esas promesas se cumplen. Se tienen que cumplir. La bendición de Yahweh enriquece y no añade tristeza con ella. Riquezas son vida y la remuneración de la humildad y el temor de Yahweh. Pero eso es en el proceso, sometiéndonos al Señor, obedeciendo, y va a llegar un momento en que Yahweh ya nos probó, porque la palabra dice, Yahweh prueba al justo. Ya nos probó que le vinieron situaciones difíciles, que confió en Yeshua, y Yeshua lo libró, porque Él siempre cumple lo que dice, lo libró, pasó la prueba, entonces ya de ahí en adelante, pues ya no hay por qué ponerle pruebas, pues si ya pasó las pruebas. ¿Me explico? Entonces dice que tenemos que hacer morir lo terrenal. ¿Ok? Luego dice que por estas cosas viene la ira de Yahweh, lo que leímos hace rato, y muchas otras cosas más, que es la desobediencia en realidad. Entonces viene la ira de Yahweh. Lamentablemente estas cosas no se predican a veces. Y entonces pues nada más escogen los pastores a veces cosas que les agraden a la gente. ¿Verdad? Desgraciadamente cuando ya viene una cosa impactante no saben cómo reaccionar. Cuando viene una cosa dura a la vida no saben cómo reaccionar por cuanto nada más no se les había explicado esto. Entonces es como dar un mazazo fuerte en la cabeza y deja todo zarandeada a la persona. ¿Sí? Porque es algo que, pues oye, pues a mí me dijeron que si yo recibía al Señor y lo buscaba, me iba a ser siempre feliz y nunca iba a tener problemas y nunca iba a haber situaciones y nunca iba a pasar por problemas de escasez económica y que nunca iba a estar enfermo y que yo iba a ser Superman. ¿Me está entendiendo? Eso es que le predican eso. Pero realmente no es así. O sea, Yahweh nos quiere dar vida abundante. Lo dijo Yeshua, pues dio su propia vida. ¿Cómo no lo va a querer? Es su anhelo, es el deseo de su corazón bendecirnos. Para eso nos creó. Nos creó, al ser humano no lo creó para que estuviera en problemas, en situaciones. El ser humano no fue creado para que estuviera en destrucción, en ruina, en situaciones, sino que el ser humano fue creado para que recibamos toda la benignidad y la bondad del Eterno. Desgraciadamente hubo una caída, pecamos, nos desviamos, obviamente por ese pecado y esa maldad van a venir desviaciones a nuestras vidas. Por ese pecado y esa maldad van a venir problemas, situaciones y cosas que van a causar a lo mejor pues diferentes cosas en nuestras vidas, consecuencias desagradables. Pero estamos nosotros conscientes de que Yahweh quiere bendecirnos siempre. Y con ese entendimiento, entonces nosotros, si sabemos que Yahweh quiere bendecirnos siempre, y que el problema es que nosotros andemos en la vida antigua, entonces, ya teniendo ese conocimiento, pues vamos arreglando nuestra vida. Eso es lo práctico. Saber que Yahweh nos quiere bendecir en sobreabundancia.
Y que si tenemos situaciones difíciles y problemas en nuestra vida y circunstancias caóticas, es porque nos hemos desviado. ¿Ok? Pero también sabemos que si nosotros dejamos atrás esa vida antigua, recibiremos esa vida abundante que prometió Yeshua.